Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto y una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy estoy muy entusiasmado de poder compartirles el episodio número 14 de la serie Entendidos en los Tiempos. Hoy voy a hablarles de un tema muy interesante, muy apasionante, pero sobre todo es un tema de mucha responsabilidad. Voy a hablar de este tema donde nosotros tenemos que aprender a respetar lo que es lo privado de Dios. Donde Dios no nos da revelación, nosotros tenemos que aprender a respetar esos linderos, a respetar esa privacidad de Dios. Por esto he titulado a este episodio número 14, Tiempos privados de Dios. Vamos a ir a varios pasajes de la Escritura. Vamos a compartirles dos palabras claves en este tiempo especial y vamos a ir entonces a pasajes que nos van a hablar acerca de la perspectiva de la iglesia y de la perspectiva correcta espiritual cuando Dios guarda silencio sobre cierto tema. Antes de compartirles la Escritura, vamos a orar al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, inteligencia y revelación. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu presencia, por lo bueno que tú eres con nosotros. Te pido, Señor amado, que me des sabiduría, inteligencia, revelación y que yo pueda compartir con la unción tuya, con el conocimiento tuyo, con la sabiduría que viene de lo alto, este mensaje que lo he titulado Tiempos privados de Dios. Dame, Señor, la sapiencia, dame la inteligencia, dame las palabras correctas para explicar este mensaje. Bendice a los oyentes, bendice a la gente que nos escucha en diferentes lugares, bendice cada familia, Señor, que nos escucha, y te pido, Padre, que bendigas también a los líderes de medios de comunicación, líderes de radios. Te ruego, amado Dios, que este mensaje pueda llegar a miles y millones de personas. Extiende tu brazo de poder, danos sabiduría de lo alto, danos inteligencia, ayúdanos a cumplir con la gran comisión y que estos mensajes puedan servir de edificación, que puedan servir de construcción, que puedan ser para una reforma donde de manera integral vayamos creciendo conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús comparto este mensaje y te doy gracias por tu presencia, gracias por la sabiduría, gracias por la inteligencia y gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Este mensaje, Tiempos privados de Dios, tiene que ver con el abuso y la extralimitación que muchos han cometido en querer discernir los tiempos. Hay gente que en algunos años se han atrevido a decir cuándo viene Cristo, cuándo regresa el Señor, cuándo viene el Mesías. Ese tipo de abusos y extralimitaciones han hecho que mucha gente no crea en el Evangelio. Cuando viene gente abusiva que señala profecías o bien que da profecías
que no son exactas, profecías que no suceden, falsas profecías para ser exactos. En este sentido, es por esto que muchos de estos errores que han cometido grandes líderes, grandes predicadores, han traído una desviación en cuanto al enfoque espiritual de los cristianos. Decía por allí un predicador: nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Señor, pero sí podemos saber el año y el mes. Y eso ha traído confusión a la iglesia. Es importante también señalar que hay otros temas donde algunos cristianos, algunos líderes y lamentablemente gente que no conoce de Dios también se ha extralimitado en querer discernir pensamientos, ideas y conceptos que tienen que ver con cuestiones espirituales. Por ejemplo, hace muchos años, yo recuerdo en los años 80, hubo un viaje espacial o bien una misión espacial donde querían analizar la trayectoria del cometa Halley. Este viaje no pudo arrancar, no pudo iniciar porque minutos después de haber arrancado o de haber despegado este cohete, tuvo una explosión y al momento de explotar se formó un escorpión. Mi padre vio esa escena y yo la pude ver años más tarde, y mi padre decía, como si Dios hubiese puesto un límite al hombre y le hubiese dicho: no te entrometas aquí. Recientemente escuché que quieren observar y quieren seguir muy de cerca y, de ser posible, extraer minerales de un meteorito. Quieren, según dicen, que este meteorito tiene grandes cantidades de oro y podrían extraer una fuerte cantidad de oro para traerla a la Tierra. Pareciera locura, pero esto es lo que están pensando hacer los científicos. Si usted busca en internet, aparece la noticia: 16 y qué, el asteroide con oro valorado en 10,000 cuatrillones de dólares. O sea, no hay, en todo el dinero del mundo, no hay dinero que lo pueda pagar o que pudiera ponerse en una balanza para equiparar el costo de este meteorito. Y pareciera una locura, pero están intentando precisamente extraer minerales, extraer oro, platino, níquel, hierro, bueno, algunos materiales de los que está compuesto este meteorito, pero especialmente el oro y el platino, que son minerales carísimos. Cuando observamos esto, nos damos cuenta que el hombre se ha extralimitado. El hombre ha querido invadir territorios que no le competen. Dios nos dio al hombre la tierra para que nos enseñoreáramos de ella. Pero la tierra no tiene que ver con las estrellas, no tiene que ver con la luna, con los planetas. Ahora hay proyectos para poder colonizar la luna y también tienen planes de colonizar Marte. La Escritura dice claramente que aunque te fueres a las estrellas e hicieres un nido allí, de allí te bajaré, dice la Escritura. Entonces podemos observar que en diferentes épocas han habido hombres y mujeres que han querido adentrarse en lo privado de Dios. La clonación, por ejemplo, y otros temas, podríamos mencionar esos. La clonación ha sido un tema también donde el hombre ha buscado generar vida. Cuestiones también donde platican algunos astronautas. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás cuentan que hicieron un segundo viaje a la luna, pero desde que el cohete fue lanzado a la luna en este segundo viaje, cuentan que hubo un daño en el cohete y entonces se fue dañado prácticamente en su trayectoria hacia la luna. Y algunos astronautas cuentan que cuando estaban recorriendo la luna para hacer el aterrizaje, vieron unas luces de colores que ellos no se explican qué eran, pero parecían que eran alarmas, parecían que eran alertas, y un astronauta cuenta que estas luces parecían decirle o decirles: no vengan aquí, no son bienvenidos aquí, váyanse y no regresen. Este es el testimonio de un astronauta. De alguna manera el hombre siempre ha extralimitado su territorio, el hombre
ha traspasado los linderos y el hombre ha querido adentrarse en temas que solamente le corresponden a Dios. Esto es peligroso. Por esto el mensaje, tiempos privados de Dios. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 1 y verso 7. Hay tiempos que no nos es permitido saberlos. Hay cosas que son ocultas, que son solamente de la privacidad de Dios. Hechos 1:7 dice: y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En otra versión dice: y les dijo, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Estoy leyendo el mismo pasaje, Hechos 1:7, solamente estamos cambiando la versión. Otra versión dice: Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y la última versión dice: el Padre ha fijado ese tiempo, les contestó, y a ustedes no les corresponde saberlo. Prácticamente les está diciendo, a ustedes no les importa. Esa es la respuesta acerca de aquella pregunta: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor les responde que no les corresponde a ellos saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Dios entonces tiene asuntos privados. Los tiempos y las sazones del Padre tienen que ver con cuestiones privadas. La Escritura dice en otro pasaje, y ahora te lo voy a leer. Mateo 24:36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo que nos está diciendo la Escritura es que hay tiempos que son privados de Dios. Tiempos privados, es decir, están en la privacidad del Padre, están en su oficina privada, en sus secretos escondidos, y si Dios no quiere revelarlos, tenemos que respetar esa parte. Los tiempos y las sazones del Padre son privados. Por esto voy a compartirte otros pasajes importantes para que podamos reflexionar en esto. La Escritura dice en Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Job 24:1 dice: ¿por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen? Marcos 13:32: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre, sino solo el Padre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 1 dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Los tesalonicenses conocían los tiempos, conocían las épocas, y no se dejaban engañar ni por carta, ni por espíritu, ni por campaña, ni por medios de comunicación. Ellos tenían en claro la secuencia de los tiempos, de cuándo y cómo sucederían las cosas. Jesús habló muy claro en Mateo 24. Ahí nos presenta una serie de secuencias de acontecimientos antes del fin. Sin embargo, hay muchos que se dejan engañar porque no estudian las Escrituras, porque no escudriñan la palabra de Dios. La primera palabra clave que te comparto es: los tiempos y las sazones del Padre son privados. Dios tiene sus tiempos y tiene sus épocas, y hay cuestiones que son íntimas de Dios. Por esto el pasaje que te leía en Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley.
Lo que Dios no nos revela, no debemos indagarlo. Podemos meternos en problemas. Hay cosas que son privadas de Dios. Mi padre tenía un maletín, yo lo recuerdo muy bien cuando era niño. Y mi padre decía: nadie me toque este maletín, porque el que toque este maletín tendrá problemas. Habrá una corrección para el que toque este maletín. Estamos hablando que solamente eran cosas personales del viejo, de mi padre. Sin embargo, las cosas de Dios, hay cosas que son privadas. En cuanto al tema de la Reforma, Martín Lutero y otros grandes hombres como Juan Hus, Calvino, Wycliffe y Gutenberg, el creador de la imprenta, ayudaron para que la palabra de Dios pudiera correr como un río. Hoy, la mayoría de nosotros tenemos acceso a una Biblia. En aquel tiempo, las escrituras solamente estaban traducidas en hebreo y en latín. No estaban traducidas las escrituras a todos los idiomas. Por lo tanto, la Biblia era privada. De alguna manera, esto trajo oscuridad, esto trajo oscurantismo. El enemigo es muy astuto y el grave error hoy en día no es el no tener acceso a la palabra de Dios, sino ahora el grave problema es que a la gente no le basta con lo que dicen las escrituras, sino que quieren más. Y esto es un peligro, como lo dice también la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué vamos a predicar? La palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Anteriormente había hambre de la palabra de Dios en los años 1500. Ahora no les basta con la Biblia, quieren otros libros, quieren otras ideas, quieren otras revelaciones. Y esto es para que se cumpla la escritura. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por esto tenemos que tener mucho cuidado. La primera palabra clave, y la recalco, es: los tiempos y las sazones del Padre son privados. La segunda palabra clave de este episodio número 14, tiempos privados de Dios, tiene que ver con lo que dice la Escritura en Proverbios 23, verso 10. Dice: no traspases el lindero antiguo. Proverbios 23, 10. Y te voy a dar la segunda palabra clave, no sin antes decirte qué significa lindero. Lindero significa línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno, una finca, una región, etc., y los separa de otros. Es una línea divisoria. Génesis 2, 4 al 17 y Génesis 3 nos da mucha luz acerca de respetar esos linderos. Vayamos a lo que dice la Escritura. Génesis 2, 4 al 17 dice: el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel o Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tenía el gran privilegio de enseñorearse de la tierra. Toda la creación, Dios le había dado toda la belleza de la creación para disfrutarla. No había muerte, porque no había entrado el pecado. Adán y Eva tenían el privilegio de disfrutar de todo, pero ellos no respetaron la palabra que Dios había dado, mandando Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios está poniendo un lindero, Dios está poniendo una cerca y está diciendo: no pases aquí. Génesis 3, verso 6 al verso 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3, verso 23 dice: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Verso 24: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Este pasaje nos está hablando de la transgresión, de haberse adentrado a cosas privadas de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal tiene muchas interpretaciones. Algunos han pensado que tiene que ver con el sexo, algunos ilusos hasta llegaron a pensar que era un árbol de manzanas. La realidad es que el árbol de la ciencia del bien y del mal, a mi criterio, no quiero pensar que yo tengo la verdad absoluta, aunque si tienes a Jesús tienes la verdad absoluta. En este tema yo creo que hay muchas interpretaciones, pero solamente una es la correcta. Yo he pensado que el árbol de la ciencia del bien y del mal no tiene que ver con el sexo, sino con conocimiento que no le era permitido al hombre tenerlo. Dios le dio la oportunidad de comer del árbol de la vida, pero en lugar de comer del árbol de la vida, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por esto murieron. Por esto ellos volvieron al polvo. Por esto nosotros tenemos que respetar esos linderos. La escritura dice: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Es decir, fue tomado del polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, Adán y Eva ya no pudieron tomar del árbol de la vida porque cometieron el error de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora podemos comer del árbol de la vida a través de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él tenemos entrada al Padre, tenemos vida eterna. ¡Aleluya! Pero si tiene que ver con conocimiento que no le era permitido al hombre, nosotros también tenemos que respetar esos linderos. Deuteronomio 18, verso 9 al 11 dice, presta mucha atención, y te voy a leer Levítico 10, verso 1 al 2.
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Esto habla también de aquellos que traspasan los linderos espirituales donde no deben meterse. Levítico 10, verso 1 al 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. La segunda palabra clave tiene que ver con una exhortación. Así como el hombre al principio, Adán, tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal y tuvo consecuencias, el pecado trajo muerte, y de igual manera a los judíos, al pueblo de Israel, se les dice que no aprendan las costumbres de estos pueblos paganos que hacen cosas abominables. No sea hallado en ustedes nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. La adivinación, la hechicería, el espiritismo, la consulta a los muertos. Y el pecado de Nadab y Abiú de presentar y ofrecer fuego extraño trajo consecuencias, porque ellos murieron porque Dios los enjuició. La segunda palabra clave, abrázala y atesórala en tu corazón. Debemos respetar lo privado de Dios. Las dos palabras claves que te he compartido de este episodio número 14, tiempos privados de Dios. Los tiempos y las sazones del Padre son privados. Debemos respetar lo privado de Dios. Oramos a Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta palabra. Padre, hemos entendido que tenemos que respetar tus tiempos. Tenemos que respetar los tiempos privados tuyos. Tenemos que respetar lo que está en tu secreto más íntimo. Si tú quieres revelarlo, lo revelarás, pero nosotros no debemos traspasar esos linderos. Padre, te pido sabiduría, revelación, inteligencia, para que sepa a dónde adentrarme, a dónde escudriñar conforme a tu palabra, y no traspasar linderos privados. En un tiempo, Señor, donde no se respeta autoridad, donde no se respeta tu palabra, donde muchos no respetan tu presencia, donde hay gente que ha profanado tus escrituras, donde hay gente que ha abusado de tu revelación, donde hay gente que se ha extralimitado dando profecías y revelaciones que no vienen de ti. Te pido, Señor, que nos des sabiduría para que entendamos los tiempos privados tuyos. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, que no seamos gente que se cuestiona todo, sino que seamos creyentes, que no seamos incrédulos. Reprende todo espíritu de duda, de mentira, de apostasía, de mentira y falsedad que se ha introducido a la iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des sabiduría de lo alto, revelación de tu presencia, y que nos guardes de la apostasía y la mentira en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.